En los últimos meses ocurrieron hechos de violencia en escuelas y guarderías de Brasil que conmocionaron a la sociedad del vecino país y pusieron de nuevo en agenda este tema. Fuimos a hablar con la psicoanalista Silvana Cardoso, que reflexionó acerca de la importancia de los lazos sociales para construir la identidad en la etapa de la niñez y de la adolescencia. Cuando aparece la violencia escolar, decimos, ¿no? Una cuestión que nos preocupa y que nos muestra, ¿no? Cuáles son las condiciones actuales de producción de subjetividad, ¿no? Esto es lo que nos tenemos que preguntar y sobre todo buscar cuáles van a ser las herramientas, ¿no? Que tendrían que empezar a instrumentarse de alguna manera como dispositivos de intervención en las escuelas, ¿no? Nosotros cuando hablamos de violencia escolar siempre también cuestionamos un poco, ¿no? Porque decimos que hablamos de una violencia social que por supuesto se va a reproducir en nuestras instituciones, como pueden ser las instituciones educativas, las instituciones familiares, ¿no? Y otras tantas instituciones laborales, ¿no? Los espacios donde transitamos comúnmente. Entonces, debemos entender que estamos llevando adelante procesos muy importantes, muy severos de subjetivación, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones actuales de producción? Nosotros cuando hablamos de producción de subjetividad pensamos que desde un comienzo no hay un sujeto, que cuando nace hay una criatura probablemente humana, que debe transitar un proceso de subjetivación, ¿no? Constituirse en un sujeto, humanizarse, ¿no? Estructurarse anímicamente. Entonces, consideramos que por supuesto que la familia ¿no? Tiene esta función primaria de acompañar estos procesos, ¿no? de humanización, pero también consideramos que la escuela tiene una función de producir subjetividad, ¿no? Y esto es lo que nos está alarmando, ¿no? Porque sabemos que las condiciones sociohistóricas, sociales, políticas, nos atraviesan cuando pensamos también en la subjetividad de un pibe, de un niño. Y esto es lo que ahora aparece como de alguna manera dando síntomas, que si bien estos síntomas podrían ser sociales, pero no podemos dejar de pensar que estos fenómenos y estos hechos nos han sucedido también a nosotros como país, ¿no? Si recordamos el caso de Carmen de Patagones, allá por 2004 en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Un pueblito pequeño en dimensiones, donde la pregunta es cómo pudo suceder esta masacre, ¿no? Y uno empieza a indagar un poquito a ver si no hubieron algunas pistas, y realmente hubieron pistas, ¿no? Porque un año antes ya este adolescente, ¿no? Había escrito en los muros de las escuelas, por ejemplo, que todos iban a morir, ¿no? Un tiempo antes también había marcado en su pupitre, ¿no? que la humanidad debería suicidarse. Había cuestiones que por supuesto hablaban de un caso de patologización muy severa, ¿no? Que uno podría decir, bueno, ahí entra lo singular y también lo histórico y lo social, ¿no? Cómo aparecen estos procesos de subjetivación. En este caso, ¿no? Podemos pensar que había un déficit metafórico también, ¿no? En su estructuración anímica, ¿no? Y que llevó a este episodio, no solamente de violencia, sino de considerar que todos aquellos que estaban afuera, los otros, ¿no? Eran enemigos y había que eliminarlos, ¿no? La verdad que es una situación donde también nos hace pensar a nosotros, que estamos en las escuelas, que acompañamos a los equipos docentes, ¿no? En cómo tramitar, ¿no? Todas estas situaciones, cómo metabolizar todas estas situaciones de violencia. Nosotros la consideramos a Silvia Bleichmann como alguien que siempre nos ha ayudado a pensar, ¿no? Con todos sus aportes psicoanalíticos. Y una de las cuestiones que ella nos plantea, que nos parece sumamente interesante, es pensar que por qué se produce esta violencia, ¿no? Muchas veces la violencia está asociada con la pobreza, cuestión que también refutamos y decimos que lo que produce
violencia es la exclusión, ¿no? Entonces hablamos de tiempos donde esta exclusión no es solamente económica, y sabemos que estamos hablando de una desigualdad que nos parece sumamente atroz en estos tiempos, ¿no? Pero también estamos hablando de una exclusión a la posibilidad de que circule la palabra, a la posibilidad de participación, a la posibilidad de que todos puedan tener una presencia real en las instituciones escolares. Y cuando decimos presencia real, estamos hablando en sentido de que puedan tener una existencia, ¿no? Puedan tener un proyecto, ¿no? Todos los sujetos de la educación, y decimos aquellos que aprenden como aquellos que también enseñan, ¿no? Todos los actores sociales que nos juntamos en las instituciones escolares. Una de las cuestiones que produce subjetividad y que creemos que está sumamente aniquilada es la producción de lazos sociales. Siempre traemos esto que nos decía Ulloa, ¿no? que hablar de ternura en estos tiempos tan feroces, que tiene que ver con resistir, ¿no? A esta aniquilación de lo que tiene que ver estos lazos juntos con otros. Una de las cuestiones que me parece interesante que podemos pensar, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque violencia siempre hubo en toda la humanidad, sino que pareciera que han cambiado también como cuestiones de época los modos, ¿no? Que aparecen estos episodios de violencia, ¿no? Antes nunca hubiésemos imaginado que esto podía ocurrir en la escuela, ¿no? Que alguien pueda ir armado con un arma blanca, o que un estudiante pueda agredir a un docente, o que un docente pueda agredir a un estudiante, o que un padre a un docente, ¿no? Cuestiones que nunca nos hubiésemos imaginado. Pero hoy esto quiere decir que estamos en otros tiempos donde se producen otros fenómenos, ¿no? Y una de las cuestiones que me parece importante traer, esto que nos permite por ahí seguir pensando cuáles van a ser las herramientas, que tiene que ver cómo acompañamos a la constitución de sujetos éticos, ¿no? Y cuando hablamos de sujetos éticos nos referimos a sujetos que tienen como fundamento, ¿no? El principio del semejante, es decir, aquel que se preocupa por el otro, ¿no? Este es el sujeto ético que me parece que ahí uno puede pensar en estas tres vertientes, o cuatro, ¿no? La vertiente singular, histórica, social y hasta política, ¿no? Cuando pensamos en un sujeto ético es aquel que piensa, ¿no? En el cuidado de sí mismo y en el cuidado del otro. Una de las cuestiones es poder pensar cuándo van a ser estos pactos intersubjetivos que como sociedad tenemos que volver a fundar, ¿no? En un tiempo de impunidad, en un tiempo sobre todo de gran resentimiento emocional, ¿no? Porque tiene que ver con estas promesas que no se han cumplido, ¿no? Cuando pensamos que nuestra educación tiene que educar para el futuro y no para el presente. ¿Y esto qué implica, no? Que el futuro pueda ser ese territorio de la esperanza, de los proyectos, ¿no? Que hoy es vivido hasta como una amenaza, ¿no? Y tiene que ver con estas condiciones también de producción de subjetividad, donde qué es lo que es más importante en la escuela, ¿no? Que un niño pueda tener habilidades cognitivas, capacidades, o que pueda establecer una relación con su par, con su amigo, ¿no? ¿Qué es más importante? En este caso de Patagones, ¿no? Él se había sacado un 9, era buen alumno, bueno, como que era un pibe tranquilo, ¿no? Que cumplía con los objetivos propuestos, ¿no? en la propuesta educativa. Entonces, bueno, pareciera que hasta ahí llegábamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy me parece que debemos, ¿no? Pensar un poquito que también la escuela tiene un lugar sumamente importante, ¿no? en esta posibilidad de seguir pensando, ¿no? Cómo acompañamos y cómo sostenemos estos procesos de subjetivación.